Toma años construir una vida, pero solo una noche para destruirla. A las 6 de la mañana de un martes lluvioso de octubre, Richard Dalton cruzó la puerta de su casa de $1.000.000. Esperaba encontrar a su esposa dormida y a su hijo recién nacido en la cuna. Estaba cansado, tenía resaca y apestaba al perfume de otra mujer. Pero cuando Richard subió las escaleras, no encontró a una familia durmiendo. No encontró una nota. Encontró un silencio tan fuerte que amenazaba con reventarle los tímpanos. En el lapso de 8 horas, mientras él traicionaba sus votos, su esposa Sarah había realizado un truco de magia que lo atormentaría para siempre. Se había desvanecido en el aire, llevándose con ella a su bebé de 3 meses. Y la peor parte es que ella sabía exactamente lo que él estaba haciendo mientras preparaba las maletas. La lluvia en Seattle no limpiaba las cosas. Solo hacía que la suciedad se escurriera. Richard Dalton estaba sentado en su Range Rover negro, con el motor al ralentí. Observaba los limpiaparabrisas moverse de un lado a otro contra la gris luz de la mañana. Su cabeza palpitaba con el pulso sordo y rítmico de una resaca de whisky escocés. Revisó su reflejo en el espejo retrovisor. Tenía los ojos enrojecidos, pero era lo suficientemente guapo como para salirse con la suya. Siempre lo era. A los 34 años, Richard era el socio más joven de la inmobiliaria Dalton y Hayes. Era un hombre que construía rascacielos y rompía promesas con la misma eficiencia. Se frotó el cuello, intentando borrar la sensación fantasma de los labios de Vanessa. «Estúpido», murmuró para sí mismo mientras ponía el coche en marcha. «Solo mantén la calma». «Rick, viaje de negocios. Estuviste en Portland». La reunión se alargó. El hotel tenía mala recepción. Ensayó las mentiras mientras salía del estacionamiento del Hotel Russo. Era un establecimiento boutique a 3 millas de su casa. Lo suficientemente lejos para ser discreto, lo suficientemente cerca para ser conveniente. Vanessa Cole, su amante desde hacía 4 meses, todavía dormía en la habitación 412. Tenía 23 años. Era diseñadora de interiores con una risa que hacía que Richard se sintiera joven y una falta de inhibiciones que lo hacía sentir poderoso. Sarah, su esposa, era diferente. Sarah era segura. Sarah era la madre de su hijo. Era de voz suave, organizada y últimamente estaba completamente consumida por las agotadoras demandas de su hijo de 3 meses, Leo. Richard se decía a sí mismo que merecía este descanso. Los llantos, las noches sin dormir, el agotamiento posparto de Sarah, todo se había convertido en una niebla sofocante. Vanessa era su oxígeno. Condujo por el lujoso barrio de Queen Anne, donde las casas se alzaban como fortalezas en la niebla, hasta que llegó a su entrada. La casa parecía normal. La luz del porche estaba apagada. Las cortinas estaban corridas. Era la imagen de la tranquilidad suburbana. Richard apagó el motor y respiró hondo. Se roció un chorro de ambientador bucal de menta, revisó su cuello en busca del lápiz labial y salió bajo la lluvia. Abrió la puerta principal en silencio, practicando la entrada sigilosa que había perfeccionado en los últimos meses. Clic. La pesada puerta de roble se abrió. Normalmente la casa olía a detergente de lavanda y leche tibia. Hoy no olía a nada. Era un olor estéril y frío, como el de una casa que no ha sido habitada en semanas. Sarah susurró, cerrando la puerta detrás de él. Silencio. Miró su reloj. 6:45 de la mañana. Normalmente Leo estaría despertando para su toma de la mañana. Sarah estaría en la cocina, agotada, preparando su café descafeinado. Richard entró en la cocina. Las encimeras de granito relucían. No había biberones secándose en el escurridor. La cafetera estaba fría y vacía. Un extraño nudo de ansiedad comenzó a apretarse en su estómago, no la culpa a la que estaba acostumbrado, sino algo primitivo. «¡Sarah!», gritó, esta vez más fuerte. Subió las escaleras de 2 en 2. La puerta del dormitorio principal estaba entreabierta. La empujó. La cama estaba hecha con precisión militar. No se había dormido en ella. «Vale, cálmate», susurró Richard, con el pulso acelerado. Quizás fue a casa de su madre. Quizás Leo se enfermó. Se dio la vuelta,
y corrió por el pasillo hasta la guardería. La puerta estaba pintada de un suave verde salvia. La abrió, esperando ver el subir y bajar del pecho del bebé en la cuna. La cuna estaba vacía. No solo vacía de un bebé, el colchón estaba desnudo. Las sábanas habían desaparecido. El móvil que hacía girar pequeñas estrellas de madera sobre la cuna había sido retirado. Richard se dio la vuelta. El cambiador estaba despejado. Ni pañales, ni toallitas, ni cremas. No, no, no. Corrió de vuelta al dormitorio principal y abrió de golpe el vestidor. El lado de Sarah estaba diezmado. Su ropa, los suéteres discretos, las blusas de lactancia, los vaqueros, habían desaparecido. Las perchas se balanceaban vacías en la barra, chocando entre sí con la corriente de aire. Corrió al baño. Su cepillo de dientes, desaparecido. Su maquillaje, desaparecido. Corrió escaleras abajo a la sala de estar. El marco de fotos digital en la repisa de la chimenea, desaparecido. No era un secuestro. Los secuestradores no se llevan cepillos de dientes. Los secuestradores no quitan las sábanas de la cuna. Richard se quedó en el centro de su sala de estar, con el silencio presionándolo. Sacó su teléfono y marcó el número de Sarah. El número que usted ha marcado no está en servicio. Por favor, revise el número e intente de nuevo. Se quedó helado. Marcó de nuevo. ¿El número que usted ha marcado? ¿Qué demonios?, gritó Richard, el sonido resonando en los altos techos. Marcó el teléfono fijo. Sonó en la cocina, fuerte y estridente, sin que nadie respondiera. Necesitaba pensar. Necesitaba encontrar una nota. La gente deja notas. En las películas, siempre hay una nota en la almohada o pegada con un imán en la nevera. Revolvió la cocina, revisó las mesitas de noche, revisó la mesa del comedor. Nada. Entonces, sus ojos se posaron en la isla de la cocina. Había una cosa que había dejado atrás. Estaba justo en el centro de la encimera de mármol, pequeña y metálica. Era su anillo de bodas. A su lado estaba su propia llave de repuesto de la casa. Richard recogió el anillo. Estaba frío. Miró el diamante que le había comprado hacía 5 años, un símbolo de una promesa que había roto apenas 6 horas antes. Entonces se dio cuenta de que esto no fue una decisión repentina. No se vacía una casa tan limpiamente en una hora. No se desconecta una línea telefónica por accidente. Miró el calendario en la nevera. La fecha de ayer, 14 de octubre, tenía un círculo rojo a su alrededor. Escrito dentro del círculo con la letra pulcra y redondeada de Sarah había una sola palabra: libertad. A Richard se le cayó el anillo. Resonó en el suelo, el sonido como un disparo en la casa vacía. No solo estaba solo, había sido borrado. El pánico es un cubo de agua fría, pero la autopreservación es un fuego. Richard Dalton se quedó en su cocina durante 10 minutos hiperventilando antes de que el abogado que llevaba dentro tomara el control. Se llevó al bebé. Ese era el único pensamiento que importaba. Sarah podía dejarlo. ¡Qué demonios! Una parte de él, la parte oscura de la que no hablaba, estaba casi aliviada de librarse del juicio, pero se había llevado a su hijo, su heredero. Volvió a coger el teléfono. ¿A quién llamar? A la policía no, todavía no. Si llamaba a la policía, le preguntarían dónde estuvo anoche. Llamó a Margaret, la madre de Sarah. Margaret vivía a 40 minutos en Bellevue. Era una mujer severa a la que nunca le había gustado especialmente Richard, intuyendo la ambición que eclipsaba su empatía. Hola. La voz de Margaret era somnolienta. Apenas eran las 7:15 de la mañana. Margaret, ¿está Sarah contigo?, preguntó Richard, con la voz tensa. No tuvo que fingir el pánico. Richard, no. ¿Por qué iba a estar aquí? ¿No está en casa? Se ha ido, Margaret. El bebé se ha ido. Su ropa se ha ido. ¿Qué quieres decir con que se ha ido? La voz de Margaret se agudizó al instante. ¿Pelearon? No, yo estaba fuera por negocios en Portland anoche. Acabo de llegar a casa. La casa está vacía. Vació la guardería. Hubo una pausa en la línea. Un silencio pesado y acusador. ¿Estabas en Portland? Sí, mintió Richard con fluidez. Llegué hace 10 minutos. Margaret, ¿te dijo algo?
¿Actuaba de forma extraña? Me llamó ayer por la tarde, dijo Margaret lentamente. Sonaba bien. Me preguntó por mis rosas. Me dejó oír a Leo balbucear. No dijo nada sobre irse. Desconectó su teléfono. Margaret, no puedo localizarla. Voy para allá, dijo Margaret, y el teléfono se cortó antes de que Richard pudiera discutir. Richard maldijo. No quería a Margaret allí, quería respuestas. Pero ahora tenía que llamar a la policía. Si esperaba demasiado, parecería sospechoso. Marcó el 911. ¿911? ¿Cuál es su emergencia? Mi esposa. Ha desaparecido. Se llevó a nuestro bebé. Creo que ha sido secuestrada o se fue. No lo sé. La casa está vacía. Señor, respire hondo. ¿Cuál es su dirección? Richard dio la dirección. Caminaba de un lado a otro por la sala de estar, sus zapatos resonando en el suelo de madera. Necesitaba limpiar, no la casa. La casa estaba impecable, sino a sí mismo. Olía al perfume de Vanessa. Chanel número 5. Era distintivo. Corrió escaleras arriba, se quitó el traje y lo tiró al cesto de la ropa sucia. No, eso era arriesgado. Sacó el traje, lo hizo una bola y lo metió en el fondo de su propio armario, detrás de sus bolsas de gimnasio. Se metió en la ducha, frotándose la piel hasta que se puso roja, lavando el olor de la aventura. Se cepilló los dientes 3 veces. Se vistió con ropa informal, vaqueros y un suéter. El uniforme de padre preocupado. Para cuando bajó, luces azules y rojas parpadeaban contra las paredes de la sala de estar. Llegaron primero 2 agentes, seguidos poco después por un detective con un impermeable barato. El detective se presentó como el detective Holloway. Era un hombre mayor, corpulento, con ojos que parecían haber visto todas las mentiras que la humanidad podía ofrecer. Señor Dalton, dijo Holloway entrando en el vestíbulo, no se limpió los pies. Dijo que su esposa e hijo han desaparecido. Sí, mire, Richard hizo un gesto hacia la sala de estar. Se llevó todo lo personal, fotos, el portátil, las cosas del bebé. Holloway recorrió la casa lentamente. Tocó la cuna vacía. Miró las perchas vacías en el armario. Recogió el anillo de bodas del suelo de la cocina donde Richard lo había dejado caer. Dejó el anillo, señaló Holloway, metiéndolo en una bolsa. Eso es una declaración. No lo entiendo, dijo Richard, frotándose la cara. Estábamos bien, éramos felices. ¿Lo eran? Holloway se giró, sus ojos fijos en los de Richard. Las esposas felices no suelen vaciar la guardería en mitad de la noche, señor Dalton. Teníamos el estrés normal, dijo Richard a la defensiva. ¿Un bebé nuevo? Falta de sueño, pero nada como esto. ¿Cuándo fue la última vez que la vio? Ayer por la mañana, antes de irme a trabajar. Conduje a Portland para una visita de obra. Me quedé a pasar la noche en el Benson. Regresé esta mañana. Holloway sacó una libreta. El Benson en Portland. ¿Alguien puede verificar eso? El corazón de Richard martilleaba contra sus costillas. Había reservado una habitación en el Benson por internet por si acaso, pero no se había registrado. Esperaba por Dios que los sistemas del hotel fueran un desastre. En realidad no me registré, improvisó Richard, su cerebro funcionando rápidamente. Trabajé hasta tarde en la obra, me reuní con algunos contratistas y terminé durmiendo en mi coche unas horas en un área de descanso. Quería llegar a casa con Sarah y Leo temprano, así que simplemente conduje de vuelta. Era una mentira débil, él lo sabía, Holloway lo sabía. Durmió en su Range Rover, un hombre con un traje de $3,000. Holloway levantó una ceja. Estaba agotado, espetó Richard. Mire, ¿por qué me interroga? Mi esposa ha desaparecido. Tiene un bebé de 3 meses. Podría estar en peligro. O podría estar escapando, dijo Holloway, tranquilo. Los adultos pueden dejar a sus cónyuges, señor Dalton, a menos que haya evidencia de un acto criminal o que el niño esté en peligro inmediato. Esto es una disputa doméstica. Desconectó su teléfono, gritó Richard. Vació las cuentas. Se quedó helado. Aún no había revisado las cuentas. Holloway sonrió, una sonrisa delgada y depredadora. No mencionaste las cuentas antes. ¿Las vació?
Richard sacó su teléfono, sus dedos temblaban mientras abría su aplicación bancaria. Inició sesión. Saldo, $0. Revisó los ahorros. Saldo, $0. Revisó el fondo de inversión conjunto. Saldo, $14.52. Dios mío, susurró Richard. Se lo llevó todo, más de $200,000 en líquido. Bueno, dijo Holloway, cerrando su libreta de golpe. Eso confirma que lo planeó. Esto no fue un secuestro, señor Dalton. Su esposa lo dejó y se llevó una indemnización por despido. Justo entonces, la puerta principal se abrió de golpe. Margaret entró furiosa, mojada por la lluvia, su rostro una máscara de furia. ¿Dónde está?, gritó Margaret, abalanzándose sobre Richard. ¿Qué le hiciste? No le hice nada. Richard levantó las manos. Me robó, Margaret. Se llevó a Leo y el dinero y huyó. Sarah no tomaría ni un centavo que no fuera suyo, escupió Margaret. Se volvió hacia el detective. Revise su teléfono, revise sus tarjetas de crédito. Si mi hija huyó, es porque él le dio una razón. Richard sintió que la sangre se le iba del rostro. Su teléfono estaba en su bolsillo. Estaba lleno de mensajes de Vanessa. La noche pasada fue increíble. ¿Cuándo puedes escaparte de nuevo? Si Holloway miraba ese teléfono, la coartada de Portland de Richard se desintegraría al instante. Estoy dispuesto a cooperar, dijo Richard, su voz firme a pesar del terror que le atenazaba la garganta. Pero ahora mismo quiero encontrar a mi hijo. Lo encontraremos, dijo Holloway. Pero primero, señor Dalton, voy a necesitar que venga a la comisaría y voy a necesitar ver su coche. ¿Mi coche? Sí. Dijo que durmió en él. Debería haber evidencia de eso. Y si condujo desde Portland esta mañana, el calor del motor y el kilometraje coincidirán con esa historia. Richard miró por la ventana a su Range Rover. Había conducido 3 millas desde el Hotel Russo, no 180 millas desde Portland. El motor estaría apenas tibio. El registro de kilometraje mostraría un viaje corto. Estaba atrapado. Y Sarah no aparecía por ninguna parte. La sala de interrogatorios del Departamento de Policía de Seattle olía a café rancio y desesperación. Era una pequeña caja gris con un espejo de 2 vías que todos sabían que estaba allí, pero fingían no ver. Richard Dalton se sentó en la mesa de metal, con las manos fuertemente entrelazadas para evitar que temblaran. Llevaba allí 2 horas. El detective Holloway entró, con un expediente grueso y 2 vasos de poliestireno. Puso uno delante de Richard. Negro, sin azúcar. Supuse que pareces un purista, dijo Holloway, sentándose pesadamente frente a él. Bebo lates, murmuró Richard, mirando el líquido oscuro. ¿Puedo irme? ¿Estoy arrestado? No está arrestado, señor Dalton. Está ayudando voluntariamente a localizar a su esposa e hijo desaparecidos, corrigió Holloway. Su tono era engañosamente suave. A menos, por supuesto, que prefiera irse. Si sale por esa puerta, podríamos tener que preguntarnos por qué un hombre cuyo hijo pequeño está desaparecido está tan ansioso por dejar de hablar con las personas que intentan encontrarlo. Richard se quedó sentado. Conocía el juego. Era abogado, por el amor de Dios. Pero el derecho penal no era su campo. Se ocupaba de contratos y disputas de propiedad. Esto era visceral. Esto era un desastre. Volvamos a la cronología, dijo Holloway, abriendo el expediente. Salió hacia Portland. ¿A qué hora ayer? Alrededor de las 10 de la mañana, mintió Richard. Y llegó al mediodía, quizás a las 12:30. Revisamos las cámaras de tráfico en la Interestatal 5 Sur, dijo Holloway, sin levantar la vista de sus notas. No vimos su Range Rover. La garganta de Richard se secó. Tomé las carreteras secundarias. Ruta panorámica. Quería despejar la cabeza. Ruta panorámica a una reunión de negocios. Holloway levantó una ceja. De acuerdo. ¿Y la reunión? ¿Con quién fue? ¿Un promotor? ¿Un cliente potencial? ¿Nombres? Smith, John Smith. Richard hizo una mueca internamente. John Smith, ¿en serio? John Smith, repitió Holloway secamente. ¿Y el señor Smith tiene un número de teléfono? ¿El nombre de una empresa? Fue informal. Nos reunimos en una cafetería. No tengo su tarjeta conmigo. Holloway suspiró, reclinándose en su silla. La silla crujió ruidosamente en la pequeña habitación. Señor Dalton,
Dejémonos de tonterías. Obtuvimos los registros de su teléfono móvil. Richard se congeló. No les había dado su teléfono. No necesitamos su teléfono físico para las señales de las torres, explicó Holloway, golpeando un trozo de papel. Su teléfono nunca salió del área metropolitana de Seattle ayer. De hecho, pasó la mayor parte de la noche pasada emitiendo señales desde una torre a 3 millas de su casa, cerca del Hotel Luso. La habitación pareció encogerse. El aire se enrareció. Y Holloway continuó. Hablamos con el aparcacoches del Hotel Luso. Un buen chico. Recuerda su coche. Lo recuerda a usted. Y recuerda a la mujer rubia con la que estaba. De 20 y tantos años, no era su esposa. Richard cerró los ojos. El castillo de naipes no se estaba cayendo. Estaba siendo incinerado. Se llama Vanessa Cole, susurró Richard. Ya no tenía sentido mentir. Es una amiga con la que comparte una habitación de hotel mientras su esposa está en casa con un recién nacido. La voz de Holloway se endureció. Así que, revisemos la historia. No estabas en Portland. Estabas engañando a tu esposa. Llegaste a casa a las 6 de la mañana y descubriste que se había ido. ¿Es esa la verdad? Sí, dijo Richard, con la voz quebrada. Sí, esa es la verdad. Soy un adúltero. Vale, soy un cabrón. Pero no le hice daño. No le hice nada a Sarah ni a Leo. Eso le da un motivo para irse, reflexionó Holloway. Pero no explica la eficiencia. Una mujer no se despierta, se da cuenta de que su marido la engaña y desaparece sin dejar rastro en 6 horas, a menos que ya lo supiera. A menos que lo estuviera planeando. Holloway se inclinó hacia adelante, su rostro a centímetros del de Richard. ¿Lo sabía ella, Richard? Yo no lo creo. Fui cuidadoso. Claramente no lo suficiente, se burló Holloway. Revisamos las cuentas conjuntas, ¿eh? ¿Dijiste que se llevó el dinero? No solo se lo llevó, lo transfirió a un exchange de criptomonedas en Malta, imposible de rastrear, y luego se borró a sí misma. ¿Se borró a sí misma? Sus redes sociales, desaparecidas. Sus cuentas de correo electrónico, desactivadas. Su teléfono, uno de prepago. No solo se fue, Richard. Borró toda su existencia. Eso requiere preparación. Eso requiere ayuda. ¿Ayuda? Richard levantó la vista. ¿Crees que alguien la ayudó? Una mujer con un bebé de 3 meses no logra una desaparición como esta sola, dijo Holloway. ¿Con quién era cercana? Parte de su madre. Con nadie, dijo Richard. Estaba aislada. Se quedaba en casa con el bebé. No tenía amigos aquí. Nos mudamos por mi trabajo el año pasado. Todo el mundo tiene a alguien, dijo Holloway. Encontramos un número recurrente en los registros telefónicos del teléfono fijo de la casa. Llamadas a un número en Chicago, de horas de duración. ¿Sabes a quién conoce en Chicago? ¿Chicago? Richard frunció el ceño. No. Ella es de Ohio. Vivíamos en Nueva York antes de esto. No conocemos a nadie en Chicago. Holloway escribió algo. Bueno, alguien en Chicago la conoce. Y han estado hablando mucho. Mientras estabas en el Hotel Luso, tu esposa estaba planeando su salida. Richard sintió una oleada de ira irracional. Él había sido el que la engañaba. Sí, pero la idea de que Sarah, la dulce, aburrida y confiable Sarah, hubiera estado conspirando contra él, que tuviera una vida secreta, un confidente secreto en Chicago, se sentía como una traición peor que la suya. Encuéntrala, sisió Richard. Encuéntrala y trae de vuelta a mi hijo. Hemos emitido una alerta Amber, dijo Holloway levantándose. Pero como ella es la madre con la custodia y no hay evidencia de peligro inmediato para el niño más allá de tu palabra, es complicado. No ha infringido ninguna ley al dejarte, Richard. Lo del dinero es un asunto civil entre cónyuges. A menos que podamos probar que el niño está en riesgo, solo eres un tipo cuya esposa se cansó de sus tonterías y se fue. Secuestró a mi hijo. Es su madre, corrigió Holloway. Y ahora mismo, para el mundo, tú eres el villano de esta historia. Quizás quieras llamar a un abogado de divorcios y quizás uno penal también, por si acaso. Holloway abrió la puerta. Puedes irte, pero no te vayas de la ciudad
y mantente alejado de Vanessa Cole. Si Sarah está observando, no querrás darle más munición. Richard salió de la comisaría bajo el cegador sol de la tarde. Se sentía desnudo, expuesto. Su teléfono vibró. Era Vanessa. ¿Dónde estás? Estoy preocupada. Borró el mensaje. Borró su número. Se subió a su coche y gritó hasta que su garganta quedó en carne viva. Pasaron 3 días. El silencio en la casa era un peso físico. Richard se había tomado una licencia en la firma. Emergencia familiar, le dijo al socio gerente, Greg Hames. Greg sabía la verdad. Los rumores viajan más rápido que la luz en el sector inmobiliario de lujo, pero fue lo suficientemente amable como para no decirlo. Richard pasaba sus días en la guardería, sentado en la mecedora, mirando el espacio vacío donde solía estar la cuna. Repasaba cada interacción con Sarah de los últimos 6 meses. ¿Había parecido distante? Sí, pero él pensó que era por el bebé. ¿Había estado escondiendo su teléfono? Quizás. No había estado prestando atención. Estaba obsesionado con el número de Chicago que Holloway había mencionado. La policía no se lo daría, investigación en curso, pero Richard no estaba indefenso. Contrató a un investigador privado, un tipo llamado Kieran Vance. Vance era caro, discreto y operaba en las zonas grises que Richard solía evitar. Vance fue a la casa el jueves por la noche. Era un hombre pequeño y enjuto con una tableta bajo el brazo y un vaporizador que usaba constantemente. «Bonito lugar», dijo Vance, mirando alrededor de la sala de estar vacía. «Hay eco». «¿Encontraste el número?», preguntó Richard, ignorando la charla trivial. Sirvió 2 vasos de whisky escocés. Estaba bebiendo demasiado, pero no le importaba. «Lo hice», dijo Vance, tomando el vaso. «Y es raro, señor Dalton. Muy raro». «¿Qué es? ¿Un amante?» «No». Vance tocó su tableta. «El número pertenece a un teléfono de prepago, no registrado. Imposible de rastrear a una persona directamente. Pero...» Deslizó el dedo por la pantalla y giró la tableta hacia Richard. «Rastreé la dirección IP utilizada para recargar el crédito del teléfono. Se recargó en línea usando una tarjeta Visa prepagada. La dirección IP se remonta a una biblioteca pública en, Naperville, Illinois». «¿Naperville?», Richard frunció el ceño. «Eso es un suburbio de Chicago». «Correcto. Pero aquí está lo interesante. Crucé las fechas de las recargas con las fechas de las llamadas a su esposa. Coinciden perfectamente. Quienquiera que sea se estaba coordinando con ella. Pero investigué más a fondo. Indagué en el pasado de Sarah. Cosas de antes de que la conociera». «Conozco su pasado», dijo Richard. «Era maestra. Vivía en Ohio. ¿Sabía que estuvo en un hogar de acogida durante 2 años cuando tenía 16? Richard se detuvo, con el vaso a medio camino de su boca. «¿Qué? No. ¿Sus padres?» «Margaret es su madrastra», dijo Vance. «Su padre biológico murió cuando ella tenía 15 años. Su madre murió cuando tenía 3. Entró en el sistema durante 2 años antes de que Margaret, la exesposa de su padre, solicitara la custodia y la sacara. Son todos registros sellados. Normalmente. Pero tengo amigos». «Nunca me lo dijo», susurró Richard. «Dijo que Margaret era su madre». «La gente esconde el trauma». Vance se encogió de hombros. «Pero en ese hogar de acogida en Ohio, un lugar llamado Hogar St. Jude para niñas, tenía una compañera de cuarto, una chica llamada Emily Thorne». Richard negó con la cabeza. «Nunca he oído ese nombre». Emily Thorne tuvo una vida más difícil que Sarah. Múltiples arrestos, hurtos menores, fraude. Desapareció del mapa hace unos 5 años. Pero, adivina dónde estaba su última dirección conocida. «Naperville», adivinó Richard. «Bingo». Vance sonrió sombríamente. Sarah no estaba hablando con un amante. Estaba hablando con una vieja amiga. Una amiga que sabe cómo desaparecer. Una amiga que sabe cómo falsificar identidades. Richard se levantó y caminó por la habitación. Entonces, esta Emily ayudó a Sarah a planear esto. Eso parece. Y si Emily está involucrada, Sarah no solo se ha ido, ha sido borrada.
Emily Thorne fue sospechosa de dirigir una pequeña red de robo de identidad en 2018. Sabe cómo crear nuevas personas. Entonces, Sarah ya no es Sarah. Se dio cuenta Richard. Es otra persona. Exactamente. Y tiene a su hijo. Vance dejó la tableta. Hay una cosa más. Revisé de nuevo los extractos de su tarjeta de crédito. Los que me dio acceso. No los principales. Los antiguos. Los que no ha usado en años. Y hubo un cargo en una tarjeta American Express inactiva hace 3 semanas. Fue pequeño. $49.99. Fácil de pasar por alto si no estás buscando. ¿Para qué fue? Un servicio de verificación de antecedentes. Alguien hizo una verificación de antecedentes. ¿Sobre quién? ¿Sobre mí? No. Vance miró a Richard a los ojos. Sobre Vanessa Cole. Richard sintió que la sangre se le iba del rostro. Ella lo sabía, susurró. Lo sabía hace 3 semanas. La investigó. Lo sabía todo. Vance lo confirmó. No se fue porque tuviera el corazón roto, señor Dalton. Se fue porque estaba harta. Esperó hasta tener todas las piezas en su lugar. El dinero, la nueva identidad de Emily, el momento de su viaje de negocios y luego ejecutó. Esto fue un ataque táctico. Richard se hundió en el sofá. Sintió una extraña mezcla de horror y admiración. Sarah, la mujer tranquila que tejía mantas y se preocupaba por la comida orgánica para bebés, era una mente maestra. Le había tomado el pelo. Le había dejado pensar que él era el listo, el que se salía con la suya, mientras ella construía una trampilla bajo sus pies. ¿Dónde está ahora?, preguntó Richard, con la voz hueca. Si está con Emily, podría estar en cualquier parte. Pero la gente tiende a aferrarse a lo que conoce. Encontré un vínculo entre Emily Thorne y una empresa de gestión de propiedades en Montana. Una empresa fantasma. Poseen algunas cabañas en medio de la nada. Montana, repitió Richard. El país del gran cielo. Un buen lugar para esconderse. Puedo ir allí, dijo Vance. Puedo echar un vistazo. Pero le costará. Y si la policía se entera de que la está buscando... Al diablo con la policía, espetó Richard. Creen que esto es una disputa civil. No la están buscando. Están esperando a que aparezca. Necesito encontrar a mi hijo. De acuerdo. Vance se levantó. Reservaré un vuelo a Bozeman. Necesitaré un anticipo. 5,000. Hecho. Mientras Vance se iba, Richard se acercó a la ventana. La lluvia había cesado, dejando la calle resbaladiza y negra bajo las farolas. Pensó en Leo, sus pequeñas manos, su risa. Sarah se lo había llevado para protegerlo, diría ella, para mantenerlo alejado de un padre infiel. ¿Crees que has ganado, Sarah?, susurró Richard al vaso vacío. Crees que eres la heroína de esta historia, pero no sabes lo que estoy dispuesto a hacer. No solo iba a encontrarlos, iba a recuperar a Leo, iba a destruir la nueva vida que ella estaba tratando de construir, ladrillo a ladrillo. Cogió su teléfono y marcó el número de Vanessa. Lo había borrado, pero se lo sabía de memoria. Sonó 3 veces. Rick. Su voz era pequeña, asustada. Pensé que habías dicho... Cambié de opinión, dijo Richard, su voz fría y firme. Necesito tu ayuda, Vanessa. ¿Mi ayuda con qué? Sarah sabe lo nuestro. Huyó por nosotros. Así que ahora vas a ayudarme a recuperar a mi hijo. Me lo debes. Hubo un silencio en la línea. Luego, un vacilante, ¿qué quieres que haga? Haz una maleta, dijo Richard. Nos vamos a Montana. Montana es vasto, se traga el sonido y los secretos con la misma indiferencia. El viaje desde el aeropuerto de Bozeman fue largo y tenso. Richard se sentó en el asiento del pasajero del todoterreno de alquiler, mirando las interminables extensiones de pinos y cielo. Vanessa conducía, con los nudillos blancos en el volante. No has dicho una palabra en 2 horas, dijo ella con voz débil. ¿De verdad vamos a hacer esto? Simplemente aparecer. Vance dijo que la propiedad está a nombre de una empresa fantasma vinculada a Emily Thorne, respondió Richard, sin mirarla. Es una posibilidad remota, pero es la única que tenemos. Kieran Vance había enviado las coordenadas esa mañana. Una cabaña remota cerca de Big Sky, fuera de las carreteras principales,
accesible solo por un camino de grava que serpenteaba hacia las montañas. Estaba aislada, perfecta para esconder a un bebé, perfecta para una mujer que quería desaparecer. ¿Y si no está allí?, preguntó Vanessa. ¿Y si solo hay un tipo cualquiera? Entonces nos disculpamos y nos vamos, dijo Richard. Pero si está allí, dejó la frase en el aire. Si está allí, continuó Vanessa, mirándolo de reojo. ¿Qué entonces? Arrebatas al bebé y corres. Eso es secuestro, Rick. Ella lo secuestró primero, espetó Richard, volviéndose para mirarla. Se llevó a mi hijo a otro estado. Vació nuestras cuentas. Estoy recuperando mi propiedad, mi familia. Vanessa se estremeció ante la palabra propiedad. Empezaba a ver un lado de Richard que no había visto en las habitaciones de hotel y los bares de vinos. Este Richard era frío, afilado y aterradoramente concentrado. Giraron hacia el camino de grava. El todoterreno se sacudía y traqueteaba mientras subían. El aire se volvió más fino, más fresco. La nieve cubría las copas de los árboles, un marcado contraste con la lluvia gris de Seattle. Finalmente, los árboles se abrieron. En un pequeño claro había una cabaña. Era rústica, de troncos, con una chimenea de piedra y un amplio porche. Un hilo de humo salía de la chimenea. «¿Hay alguien en casa?», susurró Richard. Le hizo una señal a Vanessa para que detuviera el coche a unos 50 metros del camino, escondido por una curva. «Quédate aquí», ordenó. «Mantén el motor en marcha». «Rick, solo hazlo». Richard salió. El aire de la montaña le mordía la cara. No estaba vestido para esto. Llevaba una chaqueta ligera y botas de ciudad. Se arrastró entre los árboles, rodeando la cabaña para tener una vista de la parte trasera. Había una gran ventana que daba a lo que debía ser la sala de estar. Richard se acercó con cuidado, pisando ramas caídas. Su corazón martilleaba en su pecho con un ritmo frenético, como un pájaro. Miró dentro. El interior era cálido, iluminado por un fuego. Alfombras cubrían el suelo, y allí, sentada en un gastado sofá de cuero, estaba Sarah. Se veía diferente. Su cabello, normalmente largo y rubio, estaba corto y teñido de un castaño oscuro. Llevaba franela y vaqueros, pareciendo más una lugareña que la ama de casa suburbana que él conocía. Y en sus brazos estaba Leo. Richard sintió una oleada de emoción que casi le dobló las rodillas. Su hijo, vivo, a salvo. Pero entonces otra figura entró en la habitación, una mujer alta, de rasgos afilados y un brazo tatuado. Debía ser Emily Thorne. Llevaba 2 tazas de té y se sentó junto a Sarah. Estaban hablando, incluso riendo. Sarah parecía relajada, parecía libre. El alivio de Richard se convirtió en una rabia ardiente y cegadora. Estaba jugando a las casitas con una criminal mientras él perdía la cabeza. Se movió hacia la puerta trasera. Parecía endeble. Probó la manija, cerrada. Buscó una llave, una roca, cualquier cosa. Entonces se detuvo. Si entraba a la fuerza ahora, con Emily allí, podría volverse violento. Emily parecía dura. Sarah lucharía. Necesitaba una ventaja. Regresó sigilosamente al coche. Vanessa dio un respingo cuando abrió la puerta. «Está allí», dijo Richard, su aliento empañándose en el aire frío. «Está con la amiga, la ex convicta». «Dios mío», suspiró Vanessa. «¿Está bien el bebé?» «Está bien, pero no podemos simplemente entrar. Necesito que vayas a la puerta». Los ojos de Vanessa se abrieron de par en par. «¿Por qué yo?» «Porque ella no sabe cómo eres», mintió Richard. Sarah sabía el nombre de Vanessa, pero nunca había visto su cara. No realmente. «Finge que estás perdida. Problemas con el coche. Pide usar su teléfono. Haz que abran la puerta. Una vez que esté abierta, yo entraré corriendo». «Rick, esto es una locura. Esto es allanamiento de morada. Esto es una misión de rescate», siseó Richard, agarrándola del brazo. «¿Quieres ser la razón por la que pierdo a mi hijo? ¿Quieres ser la amante que destruyó una familia y luego no hizo nada para arreglarlo?» Vanessa lo miró, con lágrimas en los ojos. Estaba atrapada. Asintió lentamente. «Buena chica», dijo Richard, soltándola. «Ve».
Vanessa subió por el camino de entrada, sus botas crujiendo en la grava. Richard la siguió entre los árboles, acercándose al porche. Llamó a la pesada puerta de madera. Toc, toc, toc. Dentro, las risas cesaron. Richard vio a Sarah tensarse a través de la ventana. Emily se levantó, moviéndose con una gracia felina hacia la ventana. Miró hacia afuera, vio a una mujer sola junto a un coche, o eso creía. Emily abrió la puerta, dejando la cadena puesta. ¿Puedo ayudarte?, preguntó Emily, con voz cautelosa. Lo siento mucho, balbuceó Vanessa, temblando de verdad por el frío. Mi coche, mi GPS me envió aquí arriba y luego se me pinchó un neumático más abajo. No tengo señal. ¿Puedo usar su teléfono fijo para llamar a una grúa? Emily la miró de arriba abajo. ¿Estás sola? Sí, por favor. Me estoy congelando. Emily dudó, luego quitó la cadena. Vale, entra, rápido. La puerta se abrió. Richard salió de entre los árboles. Subió corriendo los escalones, empujando a Vanessa a un lado, y se estrelló contra la puerta antes de que Emily pudiera cerrarla. ¡Richard!, gritó Emily, tratando de bloquearlo, pero él usó su hombro para pasar a la fuerza. Ella tropezó hacia atrás, cayendo sobre una alfombra. Richard se quedó en la sala de estar, con el pecho agitado. Sarah estaba en el sofá, abrazando a Leo contra su pecho. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de terror. «Hola, cariño», jadeó Richard. «Cariño, ya estoy en casa». El silencio en la cabaña era más pesado que el aire de la montaña afuera. El fuego crepitaba, ajeno a la tensión que amenazaba con romper la habitación por la mitad. Sarah se levantó lentamente, colocando su cuerpo entre Richard y el bebé. Su rostro no era la máscara llorosa de una víctima, estaba helado. «Fuera», dijo. Su voz era baja, firme. «Me llevo a mi hijo». «Sarah», dijo Richard, dando un paso adelante. «Puedes jugar a ser Thelma y Louise todo lo que quieras, pero no me lo vas a quitar». Emily se puso de pie de un salto, agarrando un pesado atizador de hierro de la chimenea. «Da un paso más y te juro por Dios que te romperé las rodillas». Richard se rió, un sonido áspero y entrecortado. «Tú, una ladrona de identidades de poca monta. Adelante, golpéame. Luego llamaré a la policía y les diré exactamente dónde estás y a quién escondes». Se volvió hacia Sarah. «Realmente lo pensaste bien, ¿verdad? Nombres falsos, teléfonos de prepago. Pero olvidaste una cosa. Tengo recursos, tengo dinero. No puedes escapar de mí». «No huí para esconderme», dijo Sarah con los ojos brillantes. «Huí para salvarlo». ¿Salvarlo de qué? ¿De un hogar estable? ¿De un padre que le proporciona todo? ¿De un padre que ni siquiera sabe su segundo nombre?, gritó Sarah, rompiendo su compostura. «¿Lo sabes, Richard? ¿Sabes el segundo nombre de Leo?» Richard hizo una pausa. «Leo». Sabía que era algo tradicional. «James. William». «Es Thomas», escupió Sarah. «Por mi padre. Firmaste el certificado de nacimiento sin siquiera leerlo. Estabas en una llamada con ella». Señaló con un dedo tembloroso a Vanessa, que estaba en el umbral, con cara de horror. Richard miró a Vanessa, luego de nuevo a Sarah. «Así que esto es por la aventura. Te engañé. Crucifícame en el tribunal de divorcio. Llévate la mitad de los bienes, pero no te llevarás a mi hijo». «No es solo la aventura, Richard». La voz de Sarah se elevó a un grito. «Es la indiferencia. Es la forma en que lo miras como si fuera un accesorio, un atrezo para tu imagen de hombre de familia. No lo amas. Amas poseerlo». «Dame al niño», gruñó Richard, abalanzándose hacia adelante. Emily blandió el atizador. Conectó con el antebrazo de Richard con un crujido nauseabundo. Richard gritó de dolor, retrocediendo. Se agarró el brazo con los ojos llorosos. «¡Maldita sea, lárgate!», gritó Emily, levantando el atizador de nuevo. Pero Richard no se fue. La adrenalina inundó su sistema, enmascarando el dolor. Se abalanzó sobre Emily, derribándola al suelo. El atizador se deslizó por el suelo. Lucharon, derribando una lámpara, chocando contra la mesa de café. Vanessa gritó: «¡Parad! ¡Parad!».
Sarah abrazó a Leo con más fuerza, retrocediendo hacia la cocina. Agarró un cuchillo de la encimera, un gran cuchillo de chef. Richard se quitó a Emily de encima. Era más grande, más fuerte. Se puso de pie, respirando con dificultad, con sangre goteando de un corte en la frente. «No me obligues a hacer esto, Sarah», dijo, caminando hacia la cocina. «Aléjate». Sarah blandió el cuchillo. «Usaré esto». «Lo juro, Richard». Richard se detuvo en el umbral de la cocina. Miró a su esposa, la miró de verdad y vio a una extraña. Esta no era la mujer con la que se había casado. Esta era una madre acorralada. «¡Vanessa!», gritó Richard sin darse la vuelta. «Trae el asiento de coche del todoterreno». «Rick, no podemos». «¡Trae el asiento!». Vanessa salió corriendo por la puerta. «¡Estás loco!», susurró Sarah. «No puedes simplemente llevarte a un bebé lactante». «Mírame». Richard hizo su movimiento. Fintó a la izquierda, luego se lanzó a la derecha. Agarró la muñeca de Sarah, retorciéndola hasta que soltó el cuchillo. Resonó en el suelo. Sarah gritó, pateando y arañándolo, pero él la empujó contra la encimera. La inmovilizó con un brazo y alcanzó a Leo con el otro. El bebé comenzó a llorar, un llanto agudo y delgado de angustia. «Está bien, amigo», gruñó Richard, arrebatando al bebé de los brazos de Sarah. «¡Papá te tiene!». «No, Leo», chilló Sarah, su voz desgarrándose. Emily apareció en el umbral, con sangre en el labio. Sostenía una escopeta. «¡Suéltalo!», dijo Emily, amartillando el arma. Richard se congeló, sosteniendo al bebé que lloraba. Se giró lentamente. El cañón de la escopeta apuntaba a su pecho. «No dispararás», dijo Richard, aunque su confianza flaqueaba. «No con el bebé en mis brazos». «Pruébame», dijo Emily. Sus ojos eran mortalmente serios. Por un momento, nadie se movió. El único sonido era el llanto de Leo y el crepitar del fuego. Entonces, sirenas, débiles al principio, luego más fuertes, acercándose. Los ojos de Richard se abrieron de par en par. «¿Las llamaste?». «Las llamé en el segundo en que tu noviecita llamó a la puerta», dijo Emily, con una sombría sonrisa en los labios. Sabía que era una trampa. Reconocí el coche desde la carretera antes. «Pero eres una criminal», dijo Richard, confundido. «Te buscan». «Me buscan por fraude, Richard», dijo Emily. «Tú estás cometiendo asalto, violencia doméstica e intento de secuestro. Me arriesgaré con un acuerdo». Luces azules y rojas parpadearon a través de las ventanas de la cabaña, pintando las paredes en caóticas ráfagas de color. «Deja al bebé en el suelo», ordenó Emily. Richard miró a Leo. La cara del niño estaba roja, sus ojos apretados por la angustia. Miró a Sarah, que sollozaba en silencio contra la encimera. Se dio cuenta, con una sensación de hundimiento, de que había perdido, no solo la discusión, sino la guerra. Con cuidado, volvió a poner a Leo en los brazos de Sarah. «Esto no ha terminado», le susurró. Sarah lo miró, abrazando a su hijo. «Sí, Richard, sí ha terminado». La puerta principal se abrió de golpe. Los ayudantes del sheriff entraron en tropel, con las armas desenfundadas. «¡Manos en el aire! ¡Al suelo! ¡Ahora!». Richard levantó las manos, el dolor en su brazo roto finalmente registrándose. Mientras lo empujaban al suelo y lo esposaban, vio a Vanessa en el umbral siendo esposada por otro ayudante. Estaba llorando. Y Sarah se mantuvo erguida, meciendo a su hijo, viendo cómo se llevaban al hombre que una vez amó. Los flashes fuera del juzgado del condado de King eran cegadores. Una luz estroboscópica implacable que seguía a Richard Dalton cada vez que salía de la furgoneta de transporte de prisioneros. Los medios lo habían apodado el caso del rescate en la montaña, pero dentro de la sala del tribunal era una disección lenta y metódica del ego de un hombre. Richard se sentó en la mesa de la defensa, con el traje planchado y la mandíbula apretada en una línea de estoicismo practicado. Había contratado a Harrison y Asociados, el bufete de abogados de defensa más agresivo de Seattle. Su estrategia era simple: desacreditar a Sarah. La pintaron como una mujer desquiciada por las hormonas posparto, una secuestradora paranoica que había puesto en peligro a su hijo, huyendo a una cabaña remota y helada.
Argumentaron que Richard era un héroe, un padre desesperado que había conducido toda la noche para salvar a su hijo de una madre inestable y su asociada ex convicta. Durante la primera semana, pareció que podría funcionar. Richard fue encantador en el estrado. Admitió la aventura con un arrepentimiento ensayado que caló en el jurado. Cometí un error en mi matrimonio, dijo, mirando a los jurados con ojos conmovedores. Pero eso no significa que perdí el derecho a proteger a mi hijo. Pero la fiscalía tenía un arma con la que Richard no había contado. Las mujeres que había descartado. Vanessa Cole subió al estrado el cuarto día. Ya no parecía la amante glamurosa. Parecía cansada, con un modesto cardigan gris, negándose a hacer contacto visual con Richard. Bajo juramento y con un acuerdo de inmunidad por su papel en la confrontación de Montana, desmanteló la imagen de padre preocupado de Richard. No le importaba la seguridad de Leo, dijo Vanessa al fiscal, con la voz temblorosa pero clara. En el viaje, no hablaba de abrazar a su hijo. Hablaba de posesión. Llamó al bebé su propiedad. Dijo que Sara le había robado su activo. Una ola de inquietud recorrió el jurado. Y cuando llegaron a la cabaña, preguntó el fiscal, me dijo que los engañara. Me usó como cebo. Y cuando entró, no intentó hablar con ella. Simplemente atacó. Quería ganar. Me dijo explícitamente, voy a destruir la vida que está tratando de construir. Luego vino la evidencia digital, el investigador privado. Kieran había entregado sus archivos para evitar ser acusado de cómplice. Los archivos contenían mensajes de texto que Richard había enviado a su abogado antes incluso de que Sara se fuera, preguntando sobre estrategias para obtener la custodia total, demostrando la incompetencia materna. La narrativa cambió. Esto no fue un rescate, fue una adquisición hostil. El veredicto llegó un martes. El jurado había deliberado solo 6 horas. Richard se puso de pie mientras el presidente del jurado leía la decisión. Culpable. Asalto agravado. Culpable. Puesta en peligro imprudente de un menor. Culpable. Allanamiento de morada. La jueza, una mujer severa que había visto la arrogancia de Richard convertirse en desesperación a lo largo del juicio, no mostró clemencia. Lo sentenció a 4 años en una penitenciaría estatal, seguidos de 5 años de libertad condicional. Pero el verdadero golpe llegó con el fallo del Tribunal de Familia que siguió. Los derechos parentales de Richard fueron terminados. Se le consideró un peligro para el bienestar físico y emocional del niño. Mientras los alguaciles le ponían las esposas a Richard, de acero real esta vez, pesadas y frías, él miró hacia la galería. Buscó a Sara. Estaba allí, sentada en la última fila junto a Emily Thorne. Sara no parecía triunfante. No sonrió ni se burló. Simplemente lo observó con una mirada tranquila e impenetrable. Era la mirada de alguien que ve cómo una tormenta finalmente se aleja mar adentro. Richard se dio cuenta entonces de que no solo había perdido el caso, había sido borrado. Era una nota a pie de página en la vida de su propio hijo. 2 años después, la campanilla sobre la puerta de la librería El Búho y la Llave sonó suavemente, anunciando un cliente. Afuera, las calles de Burlington, Vermont, estaban cubiertas por una gruesa y silenciosa capa de nieve. Adentro, la tienda olía a papel viejo, velas de vainilla y humo de leña. Sarah Miller estaba detrás del mostrador, catalogando una pila de misterios antiguos. Su cabello estaba más largo ahora, recuperando su rubio natural, aunque lo mantenía recogido en un moño suelto y práctico. Mamá, un niño pequeño con ojos brillantes y una mata de rizos rebeldes, salió de la sección infantil, agarrando un oso de peluche. Leo tenía 2 años y medio, lleno de energía y palabras. «Hola, pequeño», sonrió Sara, levantándolo en brazos. «¿Dónde está la tía Em?» Estoy aquí. Emily salió de la trastienda, sacudiéndose la harina de las manos. Había cambiado sus esquemas de robo de identidad por la repostería. La pequeña cafetería anexa a la librería era ahora su dominio. Los scones están en el horno, y creo que el camión de reparto está atascado en la nieve en la calle principal. Sarah se rió. Era un sonido genuino, ligero y fácil. Era un sonido que no había hecho durante años en ese mausoleo de casa en Seattle.
Habían construido una vida aquí, una real, no una basada en límites de crédito y membresías de clubes de campo, sino en comunidad y seguridad. Nadie aquí sabía sobre el caso Dalton. Para los lugareños, Sarah era solo la amable mujer que dirigía la librería, y Leo era su feliz hijo sin padre. Sarah caminó hacia la ventana delantera, colocando a Leo en su cadera. Miró la nieve que caía. En algún lugar, a miles de millas de distancia, Richard estaba sentado en una celda. Probablemente estaba planeando su regreso, su apelación, su venganza. Pero al mirar la nieve acumulándose contra el cristal, Sarah no sintió miedo. Había caminado a través del fuego para llegar aquí. Había sido más lista que un hombre que pensaba que el mundo le pertenecía. «Mira la nieve, Leo», susurró, presionando su mejilla contra la cálida cabeza de su hijo. «Lo está cubriendo todo, haciéndolo todo nuevo». Leo presionó su pequeña mano contra el cristal frío y se rió. Sarah besó su sien, se apartó de la ventana, lejos del frío, y volvió al calor de la vida que había elegido. Richard Dalton pensó que podía controlarlo todo, su carrera, su esposa y sus secretos. Pero aprendió por las malas que las personas más tranquilas a menudo tienen los puntos de quiebre más ruidosos. Sarah no solo dejó un matrimonio, escapó de una jaula. Al final, Richard perdió su libertad, su reputación y lo único que decía querer más, su hijo. Es un recordatorio escalofriante de que nunca se sabe realmente de lo que alguien es capaz hasta que lo acorralas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Estaba Sarah justificada en llevarse a Leo y huir? ¿O fue demasiado lejos al desaparecer por completo? Déjenmelo saber en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Si disfrutaron de esta historia de traición y justicia, por favor, denle al botón de me gusta. Suscríbanse y activen las notificaciones para no perderse ninguna historia nueva. Gracias por vernos y cuídense mucho.